en esta diapositiva del cerebro, donde decíamos que algo que se ha descubierto de manera muy interesante es cómo los lóbulos prefrontales, la corteza prefrontal, que es reconocida como la zona que gobierna, ¿no? Incluso así le llaman el gobernador del cerebro, a esa zona, se activa cuando estamos meditando, ¿no? Y que personas que sufren, por ejemplo, déficit de atención o el trastorno de déficit de atención, o que suelen ser muy emotivas y explosivas, esa zona la tienen poco activa. Entonces, pues eso nos apunta pues a que como cuando entre más emotivos estamos, más distraídos estamos, menos está funcionando esa zona que se reconoce como una zona de autorregulación, una zona que tiene que ver con toma de decisiones, que tiene que ver con la tranquilidad, etcétera, etcétera. En esta lámina podemos ver, digamos, como un resumen de muchos de los estudios que se hicieron con el cerebro. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es el lado izquierdo de esta región, está asociada a las emociones positivas y al estado de calma. Cuando estamos meditando, se crea un estado afectivo positivo y disminuye la ansiedad y la cólera. Aumentan los niveles de GABA, importante neuropéptido, que implica menor distracción por los estímulos exteriores, lo que amplifica la concentración. Es interesante, ¿no? En el hipotálamo, dice que es que regula el medio interno del organismo, están justo en el centro del cerebro, en el sistema límbico, y controla parámetros como la tensión arterial, la temperatura y el ritmo del corazón, así como procesa las emociones. Al meditar se reducen las frecuencias cardíacas y respiratoria y la tensión arterial. Aumenta la producción de serotonina, un neurotransmisor cuyo déficit está asociado a la depresión. A la derecha de la lámina, en el lóbulo parietal, dice, regula el sentido de sí mismo y la orientación física. En él se genera una imagen tridimensional del cuerpo en el espacio y proporciona la ubicación espacial. Distingue entre el individuo y el exterior. Al meditar se crea una sensación de unicidad y del espacio-tiempo, ¿no? El sistema límbico, que también siempre está en la parte central y está asociado con la regulación de emociones. Al meditar aumenta la receptividad emocional y la visualización de imágenes. Estimula la producción de endorfinas, drogas producidas por el organismo, y con ellas se reduce el miedo, se produce sensación de felicidad, euforia. Por mencionar algunos de los muchos estudios interesantes sobre el impacto de la meditación en el cerebro. Ahora, otros aspectos generales, por ejemplo, el doctor Jan Kabat-Zinn, de los fundadores de este movimiento y estudioso de la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? Publicó este trabajo donde dice que la práctica regular de mindfulness incrementa la dehidropiandrosterona y la melatonina, que son hormonas consideradas antídotos para el estrés. La neuroplasticidad del cerebro es una función muy importante y se ha visto cómo la práctica regular de mindfulness incrementa el grosor de la corteza cerebral, mientras reduce también la materia gris en la amígdala, es decir, una zona relacionada con la ansiedad y la tensión. La práctica regular de mindfulness se ha descubierto que reduce hasta un 48% el riesgo de infarto al miocardio o accidentes cardiovasculares, y también disminuye en general la tensión arterial, especialmente al disminuir las hormonas de adrenalina y cortisol, que están asociadas precisamente con el estrés. Este estudio es muy interesante y fue publicado por la Universidad de Harvard, fíjense. Si la meditación aumenta la telomerasa, que es una enzima que está asociada a los tejidos fetales y en las células madre, que permite el alargamiento de los telómeros, con los que ralentiza el proceso degenerativo asociado al envejecimiento. Bueno, yo tengo muchos años practicando y dirán, bueno, pues no es cierto que Alberto Severruco tiene, ¿cómo se dice? Ya tiene muchas canas y una papada y todo, pero no se refiere tanto al envejecimiento, digamos, o que no se, digamos, que se vea uno joven, por decirlo todo el tiempo. Es sobre todo se refiere a la parte metabólica. Hay personas que meditan regularmente, por ejemplo, de hecho, una compañerita que está ahorita de visita por aquí, se hizo su estudio, ella tiene 61 años y tiene un metabolismo de 38 años. Fíjense, yo tengo ya, ando raspando los 70 y tengo un metabolismo también muy inferior. Es decir,
la juventud no se ve tanto porque no tengas canas o arrugas, sino por el funcionamiento de tus órganos internos. Tomen nota. Muchos de los que practicamos regularmente meditación, tenemos el privilegio, yo diría, de ser personas sin medicamentos. El 80% de la población mayor de 60 años toma algún medicamento para algún tipo de enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, alguna fibromialgia, X, ¿no? Colesterol, ya saben, ¿no? Y en general, los que han practicado de manera regular suelen no tomar medicamentos o postergar hasta una edad muy avanzada el llegar a tomar algún medicamento. Tomen nota. Otro aspecto interesante son los estudios dirigidos por el doctor Edgar López Maya del Instituto Mexicano de Mindfulness, donde validaron que la práctica regular de mindfulness realmente fortalece nuestros mecanismos naturales de defensa. Y ahorita que están de moda las enfermedades virales y que el COVID ha causado tanto miedo, un practicante regular de mindfulness o no se enferma, o si se enferma, le impacta poco la enfermedad. Muy bien. Ahora esta historia que me gusta, ¿no? Hablando de nuestro mentor del mindfulness antiguo, el Buda. ¿Qué es lo que tú y tus discípulos practican? Y él les respondió, nosotros nos sentamos, caminamos y comemos. Y entonces volvió a cuestionar, pero cualquiera puede sentarse, caminar y comer, lo cual Buda contestó, nosotros al sentarnos somos conscientes de estar sentados. Al caminar somos conscientes de estar caminando y al comer somos conscientes de estar comiendo, como nos dice Thich Nhat Hanh como práctica. Al inhalar estoy consciente de que estoy inhalando. Al exhalar estoy consciente de que estoy exhalando. Lo que empieza a ocurrir cuando practicas regularmente mindfulness es que desarrollas lo que los místicos antiguos decían la doble atención. Es decir, puedes estar atento a lo que está ocurriendo afuera y al mismo tiempo estás atento a lo que está ocurriendo adentro. Esa es la doble atención. Se desarrolla con la práctica de mindfulness. Bueno, yo les había dicho de manera general, pero hoy ya se los pongo de manera ya más específica, que hay 3 tipos de práctica de mindfulness: la meditación formal, la meditación caminando y la meditación informal. La meditación formal, pues son propiamente los ejercicios como los que estamos viendo en las prácticas, que tienen como, digamos, característica que se crea un espacio y un tiempo específico para practicarlos, ¿no? O sea, tienen que buscar un espacio y un tiempo para que puedas sentarte a meditar o hacer el escaneo o lo que sea, ¿no? Y además aquí la atención va dirigida a ya sea a la respiración o a la, de hecho, cuando decimos que va enfocada a las sensaciones, un ejemplo es la respiración. Pero también te puedes enfocar a los pensamientos, a ciertos recuerdos, a las emociones, etcétera. Y en algunas prácticas más avanzadas incluso puedes incluir la compasión y la autocompasión. Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más detallado. Entonces, la atención formal, una de sus variantes es atender exclusivamente la respiración. Aquí el énfasis está puesto en las sensaciones, por ejemplo, en la sensación de inhalar y exhalar. Por eso recomendamos ubicar un punto, ¿no? Que puede ser las fosas nasales, el pecho o el abdomen. Y las distracciones no son un problema. Cada vez que te das cuenta que estás distraída, distraído, pues simplemente vuelves a poner atención. Pero también puedes poner atención a las sensaciones corporales, ¿no? Por ejemplo, poner atención a una presión en el cuello, puedes poner atención, digamos, a una incomodidad del estómago o a cualquier otra parte de tu cuerpo. Y eso es poner atención al cuerpo en específico. Y nuevamente, las distracciones no son un problema. Puedes poner atención a los sonidos, enfocar también tu atención hacia el exterior, así como te pedimos que no te identifiques con los pensamientos, te pedimos que no te identifiques con los sonidos. Tú puedes estar meditando, digamos, en un lugar relativamente ruidoso, ¿no? Donde oyes a los vecinos, que ladra un perro, que pasa un tráiler, que suena el teléfono, y no pasa nada. Sigues meditando, ¿no? Porque uno tiene la fantasía de que solo vas a meditar bien cuando no hay ninguna distracción. Y eso no necesariamente es así.
De hecho, tú podrías practicar meditación yendo en el camión o yendo en un taxi, puedes cerrar tus ojos y vas meditando. Aquí el chiste, como dice, es enfatizar en el cambio de los sonidos, ¿no? Como abrir los sonidos a lo que pasa sin identificarte. Y nuevamente las distracciones no son un problema, son el tema de mindfulness. Atención a las emociones, que también es una práctica muy importante. Y aquí lo importante de practicar con atención de las emociones es la aceptación. Ya sea que puedas sentirte alegre o en paz, pero también te puedes sentir enojada, enojado, triste. Y se trata de aceptar. Aceptar la emoción no es analizarla, sino simplemente saber que está ahí. Sí, como estar consciente de que tienes tal emoción y que la sientes en el estómago, en el pecho, en la espalda, ¿no? Y tratar de que no te identifiques con la historia de la emoción, ¿no? No te pongas a no hacer un psicoanálisis de la emoción, simplemente observarla. Dice Thich Nhat Hanh, trata de ver tu emoción como una madre ve a su hijo. Es algo de él, es parte de ella. Ese hijo puede estar llorando, puede estar enojado, pero no por eso no deja de amarlo, al contrario, lo abraza, ¿no? Así se trata con esas emociones, sean alegres o no alegres, de abrazarlas. Y, ¿qué creen? Las distracciones no son un problema, ¿no? Atención de los pensamientos, que normalmente es lo más difícil, ¿verdad? Pero aquí podemos practicar lo que habíamos comentado, como nos dice también el audio que les dejé, ver los pensamientos como vagones de un tren que van pasando, como nubes o como un río que fluye. Observar sin intervenir, sin identificarnos. Y la propia distracción que ocurre es la práctica de mindfulness. Y el escaneo corporal, que es otra práctica importante de atención plena, que bueno, ya la vivieron, que es recorrer todo el cuerpo con atención, ¿verdad? Áreas grandes o pequeñas del cuerpo, dependiendo, puedes hacer un escaneo de 10 minutos o de 1 hora, ¿no? Según el tiempo que dispongas. Y también la práctica sedente puede tener un enfoque que se le llama abierto, ¿no? Donde no te enfocas a nada en especial, ni a los sonidos, ni a las sensaciones, ni a la respiración, ni a los pensamientos, emociones, a nada. Simplemente te sientas y permites que tu atención esté abierta. Esta práctica no se recomienda al principio, requiere más tiempo para no impacientarse, digamos, ¿no? Bueno, entonces así evoluciona la práctica formal, primero poniendo atención a aspectos específicos, después evoluciona a una presencia más abierta y finalmente a una meditación más compasiva. En este curso prácticamente nos enfocamos solo a la atención enfocada. Bueno, ahora está el mindfulness, el movimiento, que es la segunda forma de practicar mindfulness, cuando caminamos o hacemos ejercicios como la yoga, ¿no? En ambos, o sea, el chiste es que estás haciendo movimientos. El tai chi también puede ser un tipo de mindfulness si así lo requieres, pero en especial las caminatas. Puedes caminar muy, muy despacio o puede ser rápido, incluso trotando, ¿no? Si fuera necesario. El chiste es que vayas poniendo atención a tu respiración y a ciertos movimientos del cuerpo. Por ejemplo, una práctica caminando muy recomendable es empezar a caminar muy despacio. Primero, e ir pensando, como también diría nuestro maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, o Thai para los cuates, como decía Thai, al empezar a caminar, asienta un pie y di, estoy llegando. Y cuando pongas el otro pie, digas, ya llegué a mi hogar. Y así vas despacio. Estoy llegando y ya llegué a mi hogar. ¿Qué significa eso? Como decir, no hay a dónde ir. Aquí donde estoy perfectamente bien. Y camino precisamente porque ya estoy en casa, ¿no? Entonces es una manera, ¿no? De practicar con el estoy llegando y ya llegué, estoy en casa, ¿no? O simplemente puedes practicar poniendo atención a tu respiración en cada paso. En fin, hay diferentes maneras de practicar la caminata consciente. No se sugiere que se haga con música. Esa sería otra variante. Puedes
trotar oyendo música bonita, pero lo importante de la meditación consciente es plena atención, ¿verdad?, a los movimientos de tu cuerpo. Y por último, la tercera forma de práctica de mindfulness es la informal, que se trata de llevar la actitud mindfulness a la vida cotidiana. Como hace rato comentábamos a partir del comentario que nos hacía Sirenia, de que podemos practicar la atención en cualquier actividad, ¿verdad? Por ejemplo, al despertar, cuando nos bañamos, al caminar, cuando estamos alimentándonos, en las tareas del hogar, al acostarnos o a levantarnos, hacer pausas inteligentes, ¿verdad?, como los drops, atención a las quejas, ¿no? Somos muy quejones, dar las gracias, atención a los clichés, ¿no? ¿Cuántas veces repetimos frases hechas que no nos creemos realmente, etcétera, ¿no? Entonces, la práctica informal es lo que se lleva alrededor de las actividades del día. Entonces, si se fijan, las tres formas se complementan, no es que una sea más valiosa que otra. La práctica formal, la práctica en movimiento y la práctica informal son tres formas distintas de practicar mindfulness, ¿ok? Por último, agregaríamos ya en esta última lámina los famosos mitos de la meditación, ¿no? Que meditar es muy difícil. No, no lo es. En realidad, hay mucha gente que se le dificulta, entre comillas, porque piensa que tiene un objetivo, como poner la mente en blanco o alcanzar la iluminación. Y se la pasa tomando 80 cursos de mindfulness, ¿no? No es necesario, digo, no es que no sea bueno tomar un taller de mindfulness, mal haría decir eso cuando lo estoy promoviendo, pero no es importante que te la pases tomando cursos y cursos y cursos. Lo más importante es la práctica. Eso es lo que te hace un practicante con experiencia, precisamente. No el que hayas tomado 80 horas de cursos, sino en todo caso que tienes 80 horas practicando, tiene más valor. Otro mito es que no tengo tiempo suficiente. Bueno, ya lo vimos, que en realidad tú puedes hacer de la meditación todo lo que haces. Que la meditación requiere creencias espirituales o religiosas, en absoluto. Puedes tener una religión, puedes ser católico, cristiano, evangelista, o musulmán, o nada, ¿no? Sumadamente, pero no tiene nada que ver. La práctica de la meditación es totalmente universal y acepta a cualquier persona que simplemente busque mejorar su salud y tener una vida, una mejor calidad de vida y una vida más pacífica. Y la última, que ya la hemos comentado, la meditación consiste en dejar la mente en blanco. Eso tampoco existe, ¿no? La única manera de tener la mente en blanco es cuando nos morimos, cuando el cerebro se para, es como un paro al cerebro, ¿no? No, eso, la actividad mental siempre va a estar. Sí puede disminuir o puede simplemente hacerse más enfocada, tomar otros matices, pero la actividad de la mente no para en general. Bueno, entonces cerramos con esta frase o este comentario más bien, que seremos más exitosos en nuestros esfuerzos si podemos dejar el hábito de correr todo el tiempo y tomar pequeños descansos para relajarnos y centrarnos en tener nuestro propio centro, ¿verdad? Y también vamos a tener más alegrías en la vida. Muy